Muy buenas tardes a todos los participantes. Les damos la bienvenida desde las instalaciones de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia del Ministerio de Salud. Empezaremos la telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 8 de mayo, con el tema examen ocular externo, a cargo de la doctora Pilar Ortiz Mateo, especialista en oftalmología del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerla llegar mediante el chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctora Pilar Ortiz Mateo, un honor tenerla con nosotros. Bienvenida. Adelante con su presentación. Bueno, buenos días con todos. Vamos a dar inicio a la exposición. Esta oportunidad vamos a hablar acerca del examen ocular externo, examen del reflejo luminoso corneal y el test de reflejo rojo. Bueno, vamos a empezar con la evaluación, lo que es el examen ocular externo. Esta evaluación es importante porque nos va a permitir a nosotros evaluar todas las estructuras oculares del segmento anterior del globo ocular, asimismo, lo cual nos va a proporcionar datos que son importantes para poder llegar al diagnóstico, ¿no? Como esta es una exposición que está dirigida al personal de salud del primer nivel de atención, vamos a hacerlo lo más práctico posible para que ellos también lo puedan desarrollar en sus instituciones. Bueno, los materiales que vamos a utilizar son los siguientes. Generalmente vamos a tener una linterna de mano que sea de luz blanca. En algunos casos van a poder contar con un oftalmoscopio directo con el cual vamos a hacer la evaluación. Y también podemos tener a la mano una lupa, con la cual podemos evaluar las estructuras que no sean difíciles de poder evaluar a simple vista. El examen ocular externo va a consistir en primero verificar el ambiente con los materiales para el procedimiento, ¿no? Tiene que ser un ambiente iluminado, adecuado, para que el paciente y el evaluador se encuentren ubicados correctamente. En este caso, en el examen ocular externo tenemos que contar, como ya les mencioné anteriormente, tanto con una linterna de mano con luz blanca, en la cual vamos a dirigir la linterna hacia los ojos del paciente, a una distancia aproximada de 50 centímetros. Tener en cuenta aquí que podemos hacerlo muy práctico esta evaluación con una linterna de mano. Considerar siempre que sea de luz blanca. Evaluar siempre en el paciente lo que es la simetría entre ambos ojos o globos oculares y luego hacer la comparación respectiva. Entonces, ¿qué vamos a evaluar? Vamos a evaluar primero los anexos oculares, que son tanto los párpados, las pestañas, ver la posición de los párpados en ambos lados, en ambos ojos, la posición de las pestañas, el color de las pestañas. Evaluamos posteriormente la conjuntiva. Hay que evaluar las características que tiene la conjuntiva, si tiene una coloración adecuada, si encontramos cuerpos extraños, algún tipo de pigmentación. Evaluamos también la esclerótica o la esclera, las características debemos describirlas, si se encuentra blanco, tiene algún tipo de coloración diferente, ¿no? Evaluamos posteriormente la córnea. La córnea viene a ser la parte anterior, ¿no?, del ojo, que es transparente generalmente. Vamos a ir viendo más adelante lo que son las estructuras. Y vamos a evaluar también el iris y la pupila, cómo se encuentra cada una de estas estructuras, ¿no? Entonces vamos a nosotros que tener que hacer y no olvidar la comparación y evaluar tanto el ojo derecho como el ojo izquierdo para hacer una comparación y evaluar la simetría. Por ejemplo, en esta imagen que vemos en la diapositiva, vamos a poder visualizar la evaluación en un niño, ¿no? Entonces podemos ver cómo el ojo derecho se encuentra la posición adecuada del párpado, el párpado superior, y hacemos la comparación con el otro ojo, ¿no? Entonces vemos aquí la posición del párpado superior que se encuentra caído, ¿no?, lo que llamamos nosotros ptosis palpebral, ¿no? Igualmente tenemos que ir describiendo las estructuras, cómo se encuentra la conjuntiva. En este caso miramos la del ojo derecho, una conjuntiva que es blanca, ¿no?, y en la del ojo izquierdo también. Evaluamos también la esclerótica. La esclerótica viene a ser una de las capas externas del globo ocular que se encuentra por debajo de la conjuntiva, ¿no? Y también la describimos, cómo se encuentran los vasos, la coloración que generalmente es blanquecina o ligeramente azulada. Evaluamos la córnea. La córnea viene a ser la parte anterior del globo ocular, en este caso la córnea es transparente, tiene un brillo característico, con lo cual nos permite a nosotros poder visualizar las estructuras internas, ¿no? El iris, que viene a ser la parte posterior, ¿no?, que vemos la pigmentación, ¿no?, el que le da la coloración, y el espacio que se encuentra en la pupila, el iris viene a ser la pupila, ¿no?, con lo cual nos permite a nosotros ingresar para poder hacer las evaluaciones del segmento posterior del globo ocular. Entonces vamos a evaluar nosotros los párpados y pestañas. Esto viene a ser un ojo normal, ¿no? Vemos la posición del párpado superior, la posición del párpado inferior, vemos la córnea, las características de la córnea, que es transparente, tiene un color característico, ¿no?, una transparencia. Vemos posteriormente lo que es la conjuntiva, que es
es la capa más externa, ¿no? Que es transparente, blanquecina, y posterior por debajo encontramos lo que es la esclera, ¿no? Entonces vemos acá. En el caso de encontrar algún tipo de alteraciones, podemos describirla. Es frecuente encontrar los chaláceos en los orzuelos como unos nódulos abultados por encima de los párpados, ¿no? Puede estar localizado tanto en el párpado superior como el párpado inferior, ¿no? Y aquí también podemos describir cómo se encuentran las pestañas, ¿no? La posición de las pestañas. En algunos casos podemos ver que puede existir ausencia de pestañas o puede estar una ubicación alterada de las pestañas, ¿no? Podemos ver también el ectropio, que vemos la posición del párpado inferior que está dirigida hacia afuera, y vemos también que existe un engrosamiento de la conjuntiva que se encuentra por debajo del párpado. Miren este engrosamiento, y vemos también la alteración de la posición de las pestañas, ¿no? En algunos casos de tipos de tumoraciones, estas tienden a ausentarse, por eso es importante también nosotros describir la posición de las pestañas, ¿no? Si hay ausencia de pestañas, hay que descartar que no exista un proceso tumoral en esa zona, ¿no? Luego vemos también el entropio y también la triquiasis. El entropio viene a ser la posición del párpado inferior, en este caso dirigida hacia adentro. Vemos la posición de las pestañas, en este caso vemos las pestañas que se encuentran dirigidas hacia adentro, y la triquiasis, que viene a ser la malposición de las pestañas, ¿no? En diferentes tipos de posiciones, ¿no? Vemos acá, miren la posición de las pestañas, están hacia adentro y otras se encuentran dirigidas hacia afuera, ¿no? El tener este tipo de patología lo que nos hace es que produce alteraciones a nivel de lo que es por el contacto, a nivel corneal, y también a nivel de lo que es la conjuntiva, ¿no? Produce abrasiones, lesiones, y estos son causas muchas veces de ojo seco o de queratitis corneales, ¿no? Igual esta posición del párpado inferior hace que no haya un adecuado cierre, digamos, del párpado, y hace una exposición, ¿no? Y pueden desarrollar muchos de nuestros pacientes queratitis, cuerpos extraños o lesiones a nivel de la córnea, ¿no? Y este engrosamiento de la conjuntiva produce también alteraciones en la lubricación del ojo, ¿no? Ahora vamos a evaluar la conjuntiva. Vemos la patología más frecuente que encontramos nosotros en la conjuntiva viene a ser lo que es el terigio, ¿no? El terigio viene a ser como una tela, le llamamos, ¿no? Un tejido que crece por encima de la superficie corneal, como vemos aquí en la figura, ¿no? Entonces, esto de acá produce muchas veces sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, disminución de la lubricación ocular. Entonces, los pacientes tienen sensación de cuerpo extraño, ¿no? Luego también nosotros podemos ver lo más común es la conjuntivitis, el ojo rojo, el lagrimeo, la secreción, que puede ser secreción purulenta, puede ser secreción acuosa, dependiendo del tipo de conjuntivitis que presente el paciente, ¿no? Todo eso tenemos que irlo describiendo. La esclerótica o la esclera, una de las patologías más frecuentes viene a ser la escleritis, que generalmente la presentan en personas que tienen problemas reumatológicos como artritis reumatoide, y vemos un ojo rojo, ¿no? Dolor, el paciente presenta sobre todo ojo rojo, dolor, fotofobia, ¿no? Tiene dificultad para poder estar en la luz, ¿no? O fastidio cuando está en la luz. La córnea, como ya hemos explicado, la córnea viene a ser la parte externa, ¿no? Del ojo, que es un lente transparente, avascular, no tiene vasos, y muchas veces podemos encontrar cicatrices, sobre todo en aquellos pacientes que han tenido un cuerpo extraño, los que cortan metal, los que esmerilan, ¿no? Tienen tendencia a que les cae cuerpo extraño en la córnea, se les retira y muchas veces dejan una cicatriz, ¿no? Esta cicatriz muchas veces, si está en el eje visual, que es justamente a nivel de la pupila, produce alteraciones en esta zona de la córnea que le hace disminuir su agudeza visual, ¿no? Entonces le llamamos un leucoma a la cicatriz que queda en la córnea, ¿no? En la parte, una de las capas de la córnea. Vemos también en una de las patologías también que encontramos, frecuentes también verlas acá en el instituto, es la presencia de úlceras corneales, ¿no? Entonces son lesiones o infecciones que vienen a nivel de la córnea, ¿no? Muchas veces asociados a pacientes que están en la agricultura, ¿no? Asociados muchas veces a agentes fúngicos, también pueden ser bacterianos, pueden ser por parásitos, ¿no? Vemos la presencia, podemos describir nosotros que vemos aquí en la córnea, vemos lesiones, una alteración a nivel de la superficie corneal con la presencia de pus, ¿no? Hipopio, que le llamamos a nivel de la cámara anterior. Este líquido o esta sustancia, este color blanquecino, es lo que llamamos como hipopio, ¿no? La pus que se acumula en la cámara anterior, ¿no? Entonces es frecuente muchas veces verlo esto en pacientes que vienen o que se dedican a la agricultura, ¿no?
Vemos también lo que es el iris y la pupila. Hay que describir cómo se encuentra el iris. En unos casos puede ver aniridia parcial, ¿no? Ausencia del iris, ¿no? O cambios de coloración del iris, ¿no? Sobre todo en los pacientes que tienen albinismo. Ellos podemos ver que no tienen alteraciones a nivel del iris, la coloración del iris, la posición de las pestañas, la coloración de las pestañas, que es muchas veces blanquecina, ¿no? Vemos también la presencia de sinequias. Sinequias le llamamos a esas alteraciones a nivel de cuando el iris se tiende a pegar a la cara anterior del cristalino, ¿no? Entonces tienden a pegarse y formar este tipo de alteraciones que le llamamos como sinequias anteriores, ¿no? Entonces esto no permite un adecuado juego del juego de la pupila, ¿no? La contracción que hace la pupila cuando nos encontramos ante un proceso de luz o cuando nos encontramos en la oscuridad, ¿no? Entonces esto dificulta muchas veces la contracción adecuada de la pupila, ¿no? Entonces ya hemos visto lo que es el examen ocular externo, toda la evaluación que nosotros podemos hacer a simple vista, digamos, con ayuda de una linterna de luz blanca, que eso lo puede hacer cualquier personal de salud del primer nivel de atención, y poder describir los diferentes tipos de patologías o alteraciones que nosotros encontremos y reportarla y derivarla a un centro de referencia, ¿no? De mayor complejidad. Ahora pasamos a evaluar lo que es el reflejo luminoso corneal. Para esto también nosotros vamos a necesitar también una linterna, ¿ya? También igual con linterna de luz blanca. Entonces esto se basa en la reflexión que hace una luz puntual sobre la córnea. O sea, vamos a dirigir la luz sobre la córnea y en una posición que este reflejo nos permite evaluar que caiga sobre el centro de la pupila, y eso va a ser nuestro parámetro anatómico. Por ejemplo, vemos acá una imagen donde vemos que alumbramos nosotros lo que es dirigimos la luz y vemos cómo esta cae por encima de la pupila, debe caer en el centro de la pupila, pero sin embargo acá está cayendo por fuera del centro de la pupila. Entonces vamos a ver cómo se hace el procedimiento. Primero hay que verificar que sea un ambiente adecuado, con una luz adecuada, y tener los materiales, en este caso la linterna de mano. Entonces vamos a dirigir la linterna hacia los ojos del paciente a una distancia aproximada de 50 centímetros. Le pedimos al paciente que mire hacia la luz, así como vemos en la imagen, ¿no? Tenemos una ubicación aproximada de 50 centímetros y le pedimos al paciente que mire a la luz. Entonces, normalmente debería pasar esto, que al alumbrarlo a esta distancia, el reflejo de la luz de la linterna debería de caer en el centro de la pupila, como lo vemos acá en la imagen. Esto es lo normal y lo describimos como simétrico. Pero ¿qué pasa cuando esta cae por fuera del centro de la pupila? Entonces esto ya lo describimos como asimétrico, y esto ya vienen los otros tipos de patologías que nosotros conocemos como estrabismo, ¿no? Que puede ser una exotropia o una endotropia o una exotropia o cuando cae por fuera del eje visual, ¿no? O lo llamamos el estrabismo convergente o estrabismo divergente, ¿no? De acuerdo a cómo cae, si cae dentro o fuera del eje pupila. Por ejemplo, en la primera imagen, en esta imagen que vemos, esta está en una posición adecuada, ¿no? Está central. En esta posición está asimétrico, pero esto ya nosotros lo describimos como un estrabismo convergente, ¿no? Y esto de acá, bueno, también la ubicación, y esto es cuando ya cae por fuera, ¿no? Del eje visual. Ahora pasamos a evaluar lo que es el test de reflejo rojo. Las anteriores evaluaciones, tanto el examen ocular externo como el test de reflejo luminoso corneal, lo hacemos con una linterna a una distancia, la anterior, de 50 centímetros. Ahora, el test de reflejo rojo, para esto sí vamos a necesitar utilizar o tener lo que es el oftalmoscopio directo, ¿no? Que muchos de los centros de establecimiento de salud lo tienen. Y esto es muy importante, que incluso lo pueden hacer desde que nace el recién nacido, ¿no? Entonces, esto lo hacemos, un procedimiento que es a través del cual se evalúa la transparencia de los medios oculares. El reflejo rojo que nos va a permitir ver lo que es el reflejo de la retina. Lo vamos a evaluar a través del oftalmoscopio directo. Y esto, ¿qué nos quiere decir? Que todas las transparencias, tanto la córnea, el cristalino, el humor acuoso, el humor vítreo, están transparentes para que puedan emitir el reflejo que emite la retina. Entonces vamos a ver cómo se hace el procedimiento. Entonces, lo ideal es hacerlo en un ambiente con poca iluminación, con poca luz, y tener los materiales, que en este caso es el oftalmoscopio directo, ¿no? Nos vamos a ubicar a una distancia aproximada de 70 centímetros, máximo 1 metro, ¿no? Y pedir, en este caso nosotros si evaluamos un niño que colabora, vamos a pedirle al paciente que mire hacia un punto lejano. Pero si en este caso estamos evaluando a un niño recién nacido, nosotros nos dirigimos con el oftalmoscopio, la luz, al ojo del paciente, ¿no? A determinado ojo que vamos a evaluar, y nos colocamos en esta posición,
¿no? Le decimos al paciente que mira un punto lejano, o en todo caso nosotros nos dirigimos con el oftalmoscopio, con la luz, al determinado ojo que queremos evaluar, ¿no? Lo que debemos obtener es esto. Al nosotros mirar por el oftalmoscopio tenemos que obtener esto, que le llamamos que es el reflejo rojo presente o positivo. Esto es lo normal, porque nos quiere decir que todas las estructuras del globo ocular que son transparentes, están transparentes. Entonces no hay ningún medio que esté opaco que permite o que dificulte tener este reflejo. Pero ¿qué pasa si en uno de estos no encontramos? ¿Qué quiere decir? Que en una de estas estructuras, que puede ser el cristalino, puede ser o tanto en la retina, no permiten emitir este reflejo rojo. Lo normal es que lo encontremos en esta posición, que en las dos pupilas veamos el reflejo rojo, pero lo anormal o lo patológico sería que encontremos esto. Esto es lo que nosotros llamamos leucocoria, ¿no? Pupila blanca. Esto de aquí, cuando encontramos en un niño menor de 2 años o un recién nacido, es una referencia urgente o es una emergencia, nosotros lo consideramos. Entonces, inmediatamente si nosotros observamos a un niño que tiene ausencia de reflejo rojo, hay que referirlo inmediatamente a un centro de mayor resolución. ¿Por qué? Porque en estos casos tenemos que descartar que no exista lo que conocemos como el retinoblastoma, que es la patología, digamos, de emergencia más importante, porque puede tratarse este tumor que compromete la vida del paciente, y con eso tenemos que derivarlo de manera inmediata. Puede ser otro tipo de patología, puede ser malformaciones congénitas, persistencia del vitro primario hiperplástico, puede ser una catarata congénita, puede ser diferentes tipos de patologías, pero hasta no tener el diagnóstico final, igual tenemos que derivarlo o referirlo a un centro de mayor complejidad para descartar que no sea un retinoblastoma, porque en este caso el niño sí puede morir, ¿no? Entonces, bueno, eso sería todo lo que les he traído por ahora. Son los procedimientos básicos de evaluación básica que todo, digamos, personal del primer nivel de atención tendría que conocer, en este caso de la evaluación para la evaluación oftalmológica, ¿no? Si tienen alguna duda, alguna pregunta, no sé, ¿se nos podrían hacer llegar? Muchísimas gracias, doctora Clara Mateo, especialista en oftalmología, de oftalmología. Excelente exposición, doctora, muchísimas gracias. Les pedimos a todos los participantes, si tienen alguna pregunta, por favor, hazla a través del chat. Doctora, nos habían preguntado también sobre el examen físico de la lágrima, de la glándula lagrimal. Ya, mire, la evaluación física la podemos evaluar presionando. Si tenemos nosotros guantes o realmente hisopos, podemos evaluar presionando lo que es el canto interno. A nivel de lo que es el canto interno podemos evaluar el punto lagrimal inferior, que es, digamos, la zona más importante en cuanto al drenaje para poder evaluarlo, ya que es el que tiene el mayor drenaje del sistema lagrimal, ¿no? Entonces podemos nosotros, en el caso de los recién nacidos, muchas veces nacen o niños persisten con un lagrimeo constante, entonces podemos evaluarlo con un hisopo, de repente presionando a nivel del canto interno para ver si existe algún tipo de secreciones, ¿no? Y si encontramos la presencia de secreciones, derivarlo también, porque podemos estar sospechando de una obstrucción de la vía lagrimal, ¿no? En el caso de las personas adultas, muchas de ellas se quejan por un lagrimeo constante, persistente, ¿no? En este caso nosotros la evaluación la hacemos ya acá la derivan para poder hacerlo acá en el instituto o en algún centro donde tengan algún tipo de microscopio de repente para poder evaluar y hacerle un lavado de la vía lagrimal, ¿no? En el lavado de la vía lagrimal lo hacemos nosotros en la jeringa, con unas cánulas especiales, y evaluamos todo lo que es el trayecto de la vía lagrimal, ¿no? Esos son procedimientos que lo podemos hacer acá en el instituto. Doctora, también nos han preguntado también sobre la importancia de realizar los movimientos oculares, exámenes también neurológicos, de pares craneales también. Muy importante también es evaluar lo que es los movimientos oculares, sí, son muy importantes. En el caso para poder descartar que no exista algún tipo de restricción, sobre todo evaluamos lo que los nervios, los pares craneales más comunes del tercero, el sexto, el cuarto, ¿no? Sobre todo en pacientes que tengan algún tipo de patología, sobre todo los pacientes diabéticos, ¿no? En el caso de que tengan restricción, sobre todo en la movilización del ojo digamos, por parálisis del tercer nervio craneal, ¿no? Y en algunos casos también en pacientes que tengan algún compromiso neurológico, ¿no? Si sospechamos que tiene una restricción del tercer nervio craneal con una dilatación pupilar, estamos sospechando de que exista una patología a nivel neurológica. Entonces es importante también, pueden derivarlo a cualquier centro especializado, ¿no? Sí, doctora. Con respecto entonces al examen
físico, el examen ocular externo, ¿en qué pacientes es importante realizarlo con periodicidad y cuáles están más propensos a tener enfermedades oculares? En el caso del examen ocular externo lo podemos evaluar a cualquier tipo de paciente, sea niños, adultos, ¿no? Lo que sí estamos tratando es de priorizar que en el caso de los recién nacidos se le haga lo que es el reflejo rojo, porque como hemos visto, esto nos ayuda a descartar que existan otro tipo de patologías que cuando ya se detectan es un poquito más difícil, el tratamiento ya es a veces tarde, ¿no? En el caso del retinoblastoma, ¿no? Entonces, la evaluación es hacerla a todo tipo de paciente, ¿no? Lo que pasa es que no estamos acostumbrados a hacer la evaluación oftalmológica en un paciente que llega a la consulta general, ¿no? Muchas veces por desconocimiento. Entonces, estas evaluaciones que le estamos presentando son básicas para que ustedes la puedan realizar en cualquier tipo de paciente, y si encontraran algún tipo de sospecha o alteración comparativa o lo que ustedes consideren dentro de lo normal, alguna alteración, derivarlo inmediatamente a un centro de mayor complejidad, ¿no? En el caso del reflejo rojo, eso es muy importante, deberíamos ya tener institucionalizado que todo niño que nace deberíamos hacerle el reflejo rojo para poder descartar cualquier tipo de patología, ¿no? Ahora, la evaluación oftalmológica, debemos recordar que no se debe hacer a partir del año, 3 años, ¿no? Y sino inmediatamente cuando ha nacido, ¿no? Sino que muchas veces lo dejamos, ¿no? O solamente le hacemos a los niños que están en riesgo, ¿no? Los niños prematuros o que tienen algún otro tipo de patología, pero en realidad deberíamos hacerlo desde que nace. Muchísimas gracias, doctora, por esta telecapacitación. Es importante entonces en la atención primaria, sí tenemos, como nos había mencionado, la linterna, el oftalmoscopio directo, también tenemos la lupa. Entonces, ante cualquier signo o alteración, entonces, realizar entonces el diagnóstico y la referencia al especialista de oftalmología. Doctora, ¿algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante para todo lo que nos están viendo de la atención primaria principalmente? Bueno, las recomendaciones es que pongan en práctica todo lo que acá nosotros le estamos enseñando, ¿no? Dándole a conocer, que si tienen algún tipo de duda, algún tipo de pregunta, que no duden, ¿no? Pueden venir acá y nosotros se les puede explicar cómo es el procedimiento. Tenemos este tipo de actividades que nosotros realizamos o la realizamos dentro del área de la Dirección Ejecutiva de Servicios Oftalmológicos de Prevención y Promoción del INO, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a hacer justamente ese tipo de actividades de capacitación al primer nivel de atención en diferentes lugares del país, ¿no? Entonces, la importancia de nosotros es que el primer nivel de atención esté capacitado para que pueda diagnosticar las patologías más frecuentes causantes de ceguera y en algunos casos también de evitar que estas patologías desencadenen en otro tipo de patologías, ¿no? Con el caso del retinoblastoma, que puede llevar a la muerte, ¿no? Por eso recalcamos mucho en lo que es el examen ocular externo, cosas básicas que ustedes lo pueden hacer en su centro de salud, en su establecimiento, con elementos básicos que tenemos, ¿no? Entonces, pongan en práctica. Al inicio se lo va a hacer un poco complicado, pero cuando ya ustedes lo realicen de forma constante, todo el día de su evaluación, van a ver que lo hacen de una forma más práctica. Muchísimas gracias, felicitaciones, doctora Pilar Ortiz Mateo. La esperamos en próximas telecapacitaciones. Buenas noches a nosotros. Gracias, doctor Ortega, el equipo del Instituto de Oftalmología. La esperamos pronto. Muchas gracias. Muy bien, gracias. A todos los participantes, muchas gracias.